Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de inspiración. No, de la otra, la de las ideas. Bueno, dentro la intro. A la hora de enfrentarte a un proyecto nuevo, puede ser bastante complicado ponerte delante de un papel en blanco y pues ponerte a diseñar o a pensar o a crear algo de cero. Entonces en este vídeo os voy a explicar los recursos, técnicas, trucos que tengo yo para, bueno, cuando quiero iniciar algo, pues cómo encontrar referencias, ideas, inspiraciones, sugerencias que me ayudan a la hora de enfocar ese proyecto que quiero hacer. Voy a separar en varios bloques según el tipo de imágenes que uso de referencia, ya sean imágenes reales o imágenes digitales, artificiales, dibujos, y os voy a explicar algunos trucos para poder adaptar, bueno, pues esas imágenes reales sobre todo, cómo poder adaptarlas y transformarlas de una manera más fácil a lo que sería un modelo a escala que tiene que ser más sencillo. Por lo tanto, hay que tener en mente una palabra que es simplificación. Comenzamos con el primer bloque y bueno, este es el más obvio, que es las imágenes reales. Cuando digo imágenes reales me refiero a sales a la calle y lo que puedes observar, ya sean edificios, espacios interesantes. También en imágenes reales me refiero a todo lo que puedas ver por pantallas, ya sea en cine o películas, series. Tampoco me voy a detener mucho en este apartado porque, bueno, al final es salir de casa, ver lo que te gusta, pues intentar adaptarlo a un modelo a escala. ¿Qué pasa? Que muchas veces puedes ver un edificio que es muy sugerente, muy interesante, pero si no tienes los conocimientos suficientes para transformar ese modelo real con su composición, escala, las medidas y las proporciones, transformarlo a una escala menor, pues si te resulta complicado puede ser bastante frustrante. Un truco que utilizo yo es lo que decía antes, la simplificación. Hay que intentar buscar siempre modelos simplificados de ese edificio que te resulta interesante. Por ejemplo, muchas veces cuando viajas, ves monumentos, bueno, pues ya sea en museos, en las tiendas de los museos o buscando por internet, vas a encontrar muchos dibujos, muchas ilustraciones de esos edificios que están ya simplificados. De esta manera es más sencillo transformar en un modelo a escala dibujos o planos o un cómic con ese edificio que no una fotografía de tu modelo en imagen real. Os pongo algunos ejemplos. Bueno, como veis aquí, esto es una foto del convento de Santa María de la Victoria en Portugal, en Batalla, y complejo. Yo me compré enfrente este librito, que, bueno, el libro es lo de menos, pero como veis, pues tiene un montón de ilustraciones y aparece pues cómo es una de las secciones o dibujos más simples del edificio. Tengo este otro libro también, pues bueno, de Ciudades del Mundo Antiguo, pues que viene un montón de dibujos y de ilustraciones de edificios de arquitectura de la cultura clásica y, bueno, te puede inspirar. Yo, por ejemplo, el Palacio de Nosos, pues de aquí saqué la fachada que hice para un proyecto de un encargo. Al final, ver la arquitectura con volúmenes y líneas más simplificadas, pues es más fácil de construir. Tengo otro libro, Cómo leer castillos, que, bueno, pues te explica todas las partes de los castillos, cómo se llaman y, como veis aquí, un montón de dibujos, de ilustraciones que son muy útiles para conocer toda esta arquitectura. En este segundo bloque quiero hablar de los videojuegos y los cómics. Los videojuegos son una fuente de inspiración tremenda porque, bueno, hay infinidad de mundos ya creados, de ambientes, de edificios, son muy interesantes y muy inspiradores. Por suerte, para los videojuegos existen unos libros que son los libros de arte en los que los desarrolladores han resumido o han agrupado todo el diseño artístico del desarrollo del juego, ya sea en escenarios, en edificios, objetos, personajes. Entonces estos libros recogen con ilustraciones normalmente todo ese arte, todos esos edificios en estos libros. Bueno, no hace falta tampoco comprarlos todos, normalmente se venden en ediciones especiales, pero si rebuscas un poco por internet pues puedes encontrarlos.
Os pongo varios ejemplos. Yo tengo aquí el libro de arte de Kingdom Come Deliverance y bueno, es una maravilla, viene un montón de ilustraciones de todos estos esquemas y bocetos de los edificios, de los pueblos, de las aldeas, de los castillos. Es una maravilla. Otro ejemplo más, bueno, este es un libro de bocetos y de ilustraciones del Señor de los Anillos. Tengo este otro de temática piratas. Como veis ahí, pues bueno, te explica cómo se ha desarrollado ese escenario a nivel jugable y a nivel de concepto y arte. Y con los cómics, más de lo mismo. Al ser dibujos simplificados de modelos reales, me refiero a edificios o bueno, a pequeños escenarios, pues resulta bastante sugerente y más sencillo de trasladar a un modelo a escala. Os pongo algunos ejemplos. Fijaos en esta viñeta que representa un pueblo del Tíbet o de la cordillera del Himalaya y cómo está reflejada la arquitectura de manera sencilla y simple. Tengo aquí este otro cómic de Alien, para, bueno, también de temática de ciencia ficción. Fijaos este especie de pueblo abandonado, como fábricas, también muy sugerente. O está otro escenario con la montaña, una especie de capilla. Bueno, muy interesante. Y os quiero recomendar los cómics del dibujante Jacques Martin. Bueno, todo lo que tiene que ver con los viajes de Alix. Representa la arquitectura de una forma increíble y muy detallada. Si podéis haceros con estos cómics por internet o de alguna otra manera, pues lo disfrutaréis. En este tercer bloque quiero hablar de los libros de rol y los libros de reglas de juegos Wargames. En este caso no menciono estos libros por ilustraciones o dibujos que puedan aparecer en él, que también, sino por cómo te sugiere en los libros de rol. Por suerte hay descripciones muy concretas y muy bien detalladas de diferentes escenarios, porque al ser un juego narrativo pues te lo cuenta de forma muy clara. Entonces puedes resultar muy inspirador, muy interesante estas descripciones de escenarios y cómo te pueden ayudar la composición, el ambiente o todo el proyecto entero. Y con los juegos de reglas lo mismo. Normalmente en los propios juegos de reglas ya viene escenografía de ese tipo de wargame, que normalmente vienen ilustraciones y te pueden ayudar mucho a orientarte, pero no solo eso, sino que vienen muchas veces escenarios en los que te describe cómo son esos escenarios, cómo están ubicados los edificios, qué tipos de edificio. Entonces, bueno, resulta bastante útil a la hora de ponerte a trabajar. Os pongo algunos ejemplos. Bueno, el clásico Morhaime, que además de explicarte cómo se juega, pues viene un montón de fotos y de ejemplos de escenografía que se pueden replicar, son sencillos y muy interesantes. Aquí hay otra temática de ciencia ficción del juego Stargrave, y como veis son modelos sencillos y asequibles. Tengo por aquí por casa un montón de libros. Bueno, pues el Frostgrave igual, pues vienen ejemplos, te viene arquitectura, sobre todo escenarios, que es lo importante, cómo se forma esa escenografía y cómo se coloca. Bueno, este del juego de Ronin, hay muchos ejemplos. Bueno, evidentemente, los libros específicos de construcción de escenografía pues son una fuente de inspiración enorme, ya sea edificios exclusivos de escenografía o libros, digamos, de técnicas de modelado, técnicas de cómo hacer terreno. Bueno, existen muchos. Os voy a poner aquí algunos ejemplos de libros que tengo yo, y aquí, bueno, hay infinidad de ejemplos prácticos o escenografía ya creada que te puedes inspirar o puedes recrearla. Es un buen punto de partida. Desde los clásicos de escenografía de Game Workshop, que creo que como iniciación te explican muy bien modelos que puedes hacer fácilmente y con herramientas simples, aparte de muchas ideas, como veis aquí, bocetos, edificios ya creados. Bueno, como veis, esta fábrica espectacular.
Y muchos libros. Por suerte hay muchos libros en el mercado y todos son útiles y siempre aportan. Y en el cuarto bloque y último voy a mencionar 3 herramientas que utilizo yo habitualmente y son bastante útiles a la hora de, bueno, trasladar una idea vaga que puedes tener en la cabeza a modelos ya concretos para poder diseñar y evolucionar, digamos, en tu idea original para iniciar el proyecto. La primera herramienta es Kickstarter. Kickstarter es una plataforma de financiación colaborativa de diferentes proyectos. Aquí en esta plataforma, bueno, en esta web, en Kickstarter, hay muchos proyectos de escenografía para imprimir en 3D. Eso proporciona una cantidad enorme de modelos de edificios en 3D en los que te presentan planos, te presentan diferentes alzados, diferentes vistas. Por lo tanto, se puede recrear un edificio, adaptarlo o coger ciertas partes de ese edificio que te están mostrando y luego tú, bueno, construirlo o adaptarlo de como quieras. Es una herramienta bastante útil, sobre todo por la cantidad de edificios diferentes y de diferentes temáticas que tiene. Os pongo algunos ejemplos de proyectos muy interesantes en Kickstarter. No es necesario meterse y colaborar, simplemente pues te guardas las imágenes. Bueno, te metes en la web kickstarter.com, filtras por juegos de mesa y lo ordenas por lo que quieras. Y bueno, pues ya es ir mirando donde hay proyectos de escenografía. Por ejemplo, tenemos aquí el primero, edificios estilo medieval, un poco de fantasía. Y como veis aquí, pues ya te dan las fotos con diferentes vistas, interiores, mucha variedad de edificios, de composiciones, incluso opciones de color. Aquí, pues otro ejemplo, este también medieval de fantasía. Bueno, hay edificios para todos los gustos. Este otro incluso con ejemplos de cómo podían ser habitaciones o interiores de edificios. La segunda herramienta que utilizo bastante es la inteligencia artificial. Bueno, me sirve como punto de partida cuando quiero iniciar un proyecto. Bueno, escribes que te genere una imagen de lo que tienes en mente. A base de ir perfeccionando un poco lo que le estás solicitando, te da una imagen bastante sugerente. No es que te vaya a dar los planos y cómo tienes que hacer la construcción o cómo tiene que ser el edificio que quieres construir, pero te da 3-4 ideas interesantes por donde puedes empezar. La IA, utilizar la que más os guste. Yo estoy utilizando esta y pongo aquí: quiero un diorama de miniaturas de temática pirata con una torre de piedra y un barco pequeño. Y bueno, pues estas son las opciones. Como veis, te da 4 imágenes súper interesantes a nivel compositivo y a nivel de bueno, que poder recrear perfectamente este diorama. Y por último, de lo que os quería hablar es de Pinterest. Pinterest es una web en donde hay muchos proyectos, sobre todo muchísimos proyectos interesantes de ilustración. Entonces, bueno, simplemente buscas lo que quieres hacer, edificio medieval diorama o lo que sea. Y bueno, a base de ir buceando un poco por Pinterest te van a aparecer muchísimos diseños, muchísimas ilustraciones de gente que lo ha creado y lo ha subido ahí para compartir, que son grandes artistas. Os pongo ejemplos de cosas que podemos encontrar en Pinterest muy interesantes. Igual que con las anteriores, en el buscador ponemos diorama medieval y vamos a ver qué sale. ¡Pum! Toma. Ejemplos y ejemplos. Edificios ilustrados por gente a mano, dibujos hechos en digital, también hay cosas con inteligencia artificial y una vez que vas pinchando te va saliendo relacionados y vas pinchando en uno, te relaciona a otro. Fijaos este que bonito y todas las opciones de escenografía, de edificios que te aporta. Bueno, este es espectacular, me lo voy a guardar porque lo mismo un día lo hago yo también. Dejármelo en comentarios si queréis que haga un diorama de ese estilo y bueno, me lo pensaré. Ojo con Pinterest también, que empiezas a pinchar y a mirar y no sales, se van las horas. Bueno, y esto ha sido todo.
Espero que os haya gustado, que hayáis, bueno, visto estas herramientas, y si a alguien le puede servir y le puede aportar un poco de ayuda a la hora de enfrentarse a un proyecto con una hoja en blanco delante, pues perfecto. Bueno, comentarme qué herramientas utilizáis vosotros, dónde encontráis vosotros esas imágenes sugerentes para inspiraros, y nada más. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y me ponéis comentarios y así sé lo que opináis. Así que nada más, hasta el próximo vídeo, adiós.